montón de recuerdos y un montón de historias que te pertenecen más a vos que a mí. Mi amor, quédate acá. No pasa nada. Cuida a tu hermana, por favor. Cuídala, ¿sí? Quédate acá tranquilita, no hables con nadie, ¿sí? Te queremos mucho. Mamá, no. La nena no se puede quedar acá, es inhumano, ¿sabes? Se la vamos a llevar a tus viejos. Tenías razón. Sos hijo de desaparecidos. Nos va a separar. Les estoy haciendo el favor de evitarles que en el futuro tengan que sufrir juntas por una vida que no tuvieron. Mariano también es mi debilidad. Vino a llenar un gran vacío. En casa no hay una sola foto de cuando mamá estaba embarazada de mí. Cuando le quise tapar los ojos, primero se resistió y después me dijo al oído: a mi mamá se la llevaron así. ¿Qué harías vos si algún día una persona te roba a tus hijos con el pretexto de que con ellos van a vivir mejor? Es hija de Julia Marino y de Claudio Galeano. Sí, lo sabemos perfectamente. Lo sabe. Sí, lo sabemos. Hola, Florencia. A ella no la conozco. ¿Vos te acordás de mí? Sos el nieto número 77. Soy Marcelo Camaño, autor de televisión. Voy a leer ¿Por qué escribo?, de Juan José Sebrelli. Me he preguntado muchas veces qué me llevó a ser escritor habiendo nacido en un medio social y familiar ajeno y aún hostil al mundo de la cultura. He rastreado en mi propia historia y en muchas biografías, libros de ficción, filosofía, sociología, buscando explicaciones acerca del proceso generador de la personalidad creadora sin encontrar respuestas adecuadas, tan solo anécdotas y algunos signos borrosos. El proceso creador es un hecho extraño, un misterio cuya resolución, como en una pesquisa detectivesca, requiere reconstruir un entramado que relacione detalles fortuitos, datos dispersos, sin vínculo aparente, sutilezas inadvertidas. Una combinación de innumerables genes heredados de antecesores desconocidos fue modificada en parte por la influencia del medio social, las pautas culturales, la convivencia con los otros, las experiencias vividas, la educación, el aprendizaje, las opciones personales, el azar. Dudo al usar el término vocación, por temor a que se lo confunda con el significado común de carrera, ya que la escritura no ha sido para mí una profesión, sino una forma de vida. La prosecución de una finalidad excluyendo cualquier otra. Lejos de los marxistas con su idea de la literatura al servicio de la política, Karl Marx decía de la vocación literaria: el escritor no considera de manera alguna sus obras como un medio, ellas son un fin en sí. A tal punto no las considero para sí ni para los demás un medio que sacrifica, si es necesario, su propia existencia a la existencia de su obra. Cuando se ha encontrado la propia vocación, ninguna dificultad logrará torcerla. Aún en los momentos de mayor desaliento, algo impulsa a seguir adelante, a pesar de lo incierto que es siempre el triunfo. Estimulado tan solo por una pasión inquebrantable, emprendí un camino lleno de obstáculos con las manos vacías, sin apoyo familiar, sin relaciones, sin títulos, sin avales, sin habilidad para moverme, amenazado por el peligro de que tan desmesurado anhelo quedara en nada y con escasas posibilidades de llegar a alguna parte. La vida de un escritor no explica su obra, pero ambas están indisolublemente unidas. Mi modo de escribir y el de relacionarme con los otros, con la sociedad, conmigo mismo, se entrelazan, son distintas manifestaciones de un único individuo. Circunstancias infantiles y juveniles de asincronía y discordancia con la sociedad, la ambigua ubicación social dentro del grupo familiar y de las distintas etapas de la clase media a las que se agregaba la conflictiva identidad sexual, no hay límites definidos entre el cuerpo y la conciencia,
incidieron en mi orientación hacia una actividad nada convencional, como forma particular de escapar a situaciones problemáticas. Sin embargo, persiste la incógnita de por qué otros pasaron por experiencias similares y no eligieron este modo peculiar de superarlas. ¿Por qué yo emprendí este camino difícil cuando tenía otras opciones? En este laberinto donde busco a tientas una explicación o razón de mi escritura, no me sirven las interpretaciones estructuralistas que se limitan al desciframiento de textos cosificados, cerrados en sí mismos, aislados del contexto histórico y de la biografía del autor. Pero tampoco me satisfacen las interpretaciones parciales y unilateralmente psicologistas o sociologistas que reducen un fenómeno tan complejo a una causa única y nítida. En la complejidad de la realidad humana se mezclan intenciones deliberadas con impulsos desconocidos, fuerzas históricas determinantes y casualidades, lo innato y lo adquirido, una complicada red de interacciones que hacen a cada individuo semejante a los demás y a la vez único e incomparable. Debo admitir que en mi decisión de ser escritor quedará siempre un aspecto insondable. Súbitamente, o tal vez poco a poco, casi sin advertirlo, algo ocurrió en algún momento entre la infancia y la pubertad, que me llevó a un íntimo descubrimiento cuyas oscuras razones no alcanzaba a comprender. Yo era diferente. Una sensación similar por la que pasaban ciertos niños como André Gide, cuando ante una desazón desconocida, menos triste que perpleja, se decía, yo no soy igual que los otros. Esa revelación me acompañó desde entonces, sin cesar, incidió en todos mis pensamientos, mis sentimientos, mis anhelos, e hizo impensable todo intento de ser como los demás. Vivir la diferencia era una situación ambivalente. Sentía la humillación y la vergüenza de ser la oveja negra, el mirlo blanco, el patito feo, el idiota de la familia, el tonto de la clase, el bicho raro, pero a la vez el orgullo de ser distinto. El patito feo era al fin el cisne. Desposeído de los atributos de la gente común, creí no tener otra opción que aspirar a cualidades excepcionales. Si todos los caminos trillados me estaban vedados, si era incapaz de responder a las expectativas sociales, debía buscar mi propio derrotero. Si formaba parte de una minoría no reconocida, me quedaba reivindicar la pertenencia a una categoría ideal, devenir miembro de una aristocracia imaginaria, participar de una élite espiritual, del Olimpo de los grandes escritores y artistas, donde se ingresaba por la gracia de un don otorgado a unos pocos y era posible conseguir esa tan inaccesible como la gloria, que superaba cualquier prestigio mundano. Durante los turbios años de los fines de la infancia y adolescencia, sentía el vago e impreciso deseo de hacer algo, sin saber qué ni cómo, de ser alguien sin saber quién. Una característica del espíritu creador es su especial amalgama de lo infantil y lo adulto. La creación, con su faz lúdica, inventaba situaciones y personajes en la recreación de películas no vistas o de libros no leídos. En aquel mundo ilusorio, vivido como real, aún sabiendo que no lo era. Como en muchos niños, mi primera forma de expresión fue el dibujo, más aún cuando desde muy pequeño veía pintar a mi padre. Dibujaba en todo momento y en todas partes, en especial sobre esos papeles blancos de delgado espesor que envolvían el pan, con lápices de colores, las famosas pinturitas. Me atraían como tema las figuras humanas, las mujeres con vestidos llamativos que se veían en las revistas o los disfraces de carnaval. Tal vez hubiera llegado a ser un ilustrador antes que un pintor. La plástica fue, sin embargo, una vocación olvidada por el camino. Por las innumerables horas pasadas frente a la pantalla de cine y la fascinación de las estrellas, creía que no había actividad más atractiva que la del actor. La representación de mis juegos secretos expresaba esos deseos inconscientes que la extrema timidez me impedía exteriorizar. Cuando más tarde supe de la existencia de los directores de cine, soñé con serlo, pero la falta de osadía o habilidad, asimismo la carencia en esa época de escuelas de cine, fueron un obstáculo insalvable para abrirme paso a un ambiente donde no creo que hubiera llegado demasiado lejos.
Esos intereses efímeros, esa incapacidad para llevar algunas inclinaciones a la práctica, esos frustrados talentos diversos, esas tareas inconclusas, no serían inútiles, sino devaneos en la búsqueda, siempre incierta y acuciante, de una vocación que permanecía todavía en la ambigüedad. Lector precoz de literatura de ficción, tuve el vago propósito de escribir novelas. El papel de panadería donde dibujaba también servía para concebir inconexos relatos. A veces imaginaba argumentos de cuentos o novelas que nunca llegaba a concretar. Solo borroneaba algunos pocos renglones. A los 10 años, extrañamente, me sentía un escritor sin haber escrito una línea y con la certeza de que debía hacerlo. Luego, en la adolescencia, me esforzaba por escribir, quizás solo para responder a una expectativa infantil. Me preocupaba ante todo por el título de los relatos imaginados. Recuerdo uno de ellos, La Dama de Gris, aunque olvidé por completo su trama y sospecho que en realidad no llegué muy lejos. De todas las vocaciones frustradas, permaneció viva y vigente la de escritor. Esa actividad solitaria para la que necesitaba escasos elementos se adecuaba a mi manera de ser y a los estrechos límites de mi situación. Entre esta maraña, ya de adulto, me pregunté hasta qué punto mi padre había influido indirectamente en mi vocación de escritor. Las novelas que me contaba cuando niño y su pequeña biblioteca aguijonearon, sin duda, mi curiosidad y marcaron mi gusto por la palabra escrita. Sin embargo, la influencia de mis padres fue contradictoria. Nada debo al estímulo deliberado de ellos. Al contrario, me desalentaron hasta que tuve mis primeros éxitos. Mi madre, guiada por su espíritu práctico, mal consejero para cualquier empresa de imaginación, consideraba cosa de locos perder el tiempo en algo que no servía para ganar el sustento. Pero por otra parte, el modelo negativo o antimodelo de mi padre, tanto por sus fracasos laborales como por su sentido del tiempo libre para hacer lo que le gustaba, su predilección por actividades no lucrativas, su secreta dedicación a la pintura, me autorizó, sin él proponérselo, y aún contra su voluntad, a desechar la búsqueda de ocupaciones convencionalmente inútiles o útiles, a sacrificar la posibilidad de una existencia previsible y a adoptar una actitud inaudita, elegir sin recursos económicos y en un medio social adverso una profesión imposible, la arriesgada aventura de ser escritor. Esta era la otra influencia, oculta, intrincada, oblicua, sesgada, no consciente de mi padre, y que yo solo entreví mucho tiempo después. El implícito mensaje paterno tenía, no obstante, su cara negativa. La resignación a no aspirar al éxito desde la perspectiva mundana y a aceptar el destino del artista desconocido y oculto. Fracasado a medias en la imagen estereotipada burguesa del padre, lo era del todo en su vocación artística, frustrada por las circunstancias, por su falta de voluntad y de conciencia para enfrentar un medio adverso. La faceta visible de mi padre ocultaba la secreta y me llevaba a su rechazo. Solo en mi madurez advertí las dos fases y logré transformar el odio infantil en algo parecido al cariño, la compasión.